Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a tratar la terminología de los órganos de los sentidos. Y vamos a comenzar con la terminología del sentido de la visión. Y la primera palabra que tenemos es acomodación, que se refiere al reflejo de acomodación. La acomodación o de la cercanía o la acomodación de convergencia es un acto reflejo del ojo, que es el responsable de poder enfocar objetos que están cercanos luego de observar hacia un punto distante y viceversa. Van a haber algunos cambios coordinados de la convergencia de tal forma que el cristalino y la pupila se van a coordinar en modificaciones para hacer posible esta visión cercana y lejana de forma cambiante sin que eso nos afecte la agudeza visual. Tenemos el término acromatopsia, que es una ceguera para los colores. También se llama monocromatismo y es una enfermedad congénita no progresiva que va a consistir en una anomalía de la visión a consecuencia de la cual solo se perciben los colores blanco, negro y gris en todas sus tonalidades. La adaptación a la oscuridad es una propiedad que tienen la retina y la pupila de adaptarse cuando la luz no es muy intensa y cuando también de forma brusca quedamos sin iluminación en un sitio. Por ejemplo, cuando estamos en la habitación y apagamos la luz de noche, inmediatamente no podemos ver nada, pero pasan unos pocos segundos y comenzamos ya a distinguir los objetos en la oscuridad. Y esta es precisamente la adaptación que tienen nuestra retina y nuestra pupila que nos permiten mirar en la oscuridad. Tenemos el término afaquia, que es la falta del cristalino. Tenemos el término albinismo, que ya lo vimos en las patologías de la terminología de la piel y que se trata también en la terminología de los órganos de los sentidos, específicamente en la visión, porque puede haber una disminución de la agudeza visual, presencia también de nistagmo o fotofobia en el caso de los pacientes que presentan este tipo de patología. Tenemos el término amaurosis, que es una ceguera que ocurre cuando el paciente no refiere ningún tipo de lesión aparente en el ojo y que puede ser producida por alguna enfermedad a nivel de la retina, del nervio óptico o de la vía óptica. Tenemos el término amblioplía, que es una disminución o pérdida de la agudeza visual sin que exista una lesión en el nervio óptico o en otra estructura del ojo que explique esta pérdida de la agudeza visual. Hay algunas cuestiones, algunas patologías que pueden provocar la ambliopía, como es el estrabismo, en el caso también de pacientes que sufren de cataratas congénitas, en el caso de topsis palpebral o caída del párpado y en algunos casos de ametropías, que los vamos a ver más adelante. Tenemos el término aniridia, el prefijo a significa ausencia de, entonces aniridia sería la falta congénita del iris y se vería más o menos como en esta imagen que está aquí. Tenemos el término ametropía, que habíamos dicho que ya íbamos a tratar. En la ametropía hay trastornos de la refracción del ojo en el cual no se va a enfocar muy bien la imagen sobre la retina. Y aquí se va a incluir la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. En el caso de la miopía, el paciente va a ver muy bien de cerca, pero va a ver mal de lejos. En el caso de la hipermetropía, el paciente ve bien de lejos, pero no puede ver bien de cerca, su visión cercana está disminuida. Y en el caso del astigmatismo, el paciente va a ver con un enfoque desigual según el eje que esté, como esté afectado. De esta forma, el paciente puede ver un poco deformadas las imágenes y un poco claro el contorno de las cosas. Tenemos el término anisocoria, que significa desigualdad en el diámetro de las pupilas, como vemos en esta imagen. Cuando nosotros hacemos el reflejo fotomotor o reflejo directo, pues vamos a ver que ambas pupilas deben contraerse al mismo tiempo,
Cuando esto no ocurre, una pupila se contrae y la otra queda rezagada o al contrario se dilata, pues decimos que hay una anisocoria, porque hay una desigualdad en el tamaño de las pupilas. Una de las causas, bueno, hay múltiples causas para la anisocoria y entre ellas podemos hablar de las enfermedades cerebrovasculares cuando se ha afectado el nervio óptico. Algunos tumores cerebrales también pueden causar anisocoria, la tensión arterial elevada a nivel del cerebro que produce fuertes dolores de cabeza, un exceso de actividad cerebral que perdura en el tiempo y puede producir incluso convulsiones, puede producir anisocoria. Y en el caso de algunos medicamentos, incluso en el caso del uso de algunas drogas, también podemos ver anisocoria. Tenemos el término anoftalmía, que es cuando falta un globo ocular o ambos globos oculares. Puede ser adquirido a través de una infección o a través de un traumatismo o puede ser también de origen congénito. Tenemos el término arco senil, que se refiere a una opacidad amarillento blancuza alrededor de la superficie de la córnea y esto se produce por degeneración adiposa de las células corneales. Tenemos el término blefaroedema, que es el edema de los párpados, que puede ser en el párpado superior, como estamos señalando aquí, o en el párpado inferior. Tenemos el término blefaritis, que se refiere a la infección, o sea, la inflamación producida por una infección a nivel del borde del párpado. Fíjense que esta infección es solamente a nivel del borde del párpado. Va a tener todos los signos inflamatorios, pero solamente a nivel del borde del párpado. Tenemos el término blefarofimosis, que es una estrechez de la apertura palpebral. Esta es una enfermedad genética rara que se han publicado algunos artículos sobre ella, aunque no ha sido evaluada de forma precisa su causa fundamental. Aunque sí se ha determinado que tiene un componente hereditario autosómico dominante. Quiere decir que si uno de los padres tiene blefarofimosis, pues el 50% de su descendencia tiene la posibilidad de nacer con esta condición. Tenemos el término blefaroplegia, que es la parálisis del párpado y que puede acompañar a la parálisis facial. Tenemos el término blefaroptosis, que es la caída del párpado superior por parálisis. Entonces puede haber blefaroptosis, el término topsis significa caída, descenso. Puede haber blefaroptosis, sería el signo de la blefaroplegia. Tenemos el término catarata, que se refiere a una opacidad del cristalino. Esta condición es una de las más frecuentes de pérdida de la visión en personas mayores de 40 años y es la principal causa de ceguera a nivel mundial. La ceguera se considera en muchos países cuando la agudeza visual es de 20/200 o de 1/10 o menos en el ojo que menos ve. Después de una corrección, cuando no hay agudeza visual, se le hace el estudio al paciente, se le corrige el defecto y si persiste una visión de menos de 20/200, pues se considera ceguera. Este examen se hace a una distancia no mayor de 20 grados y también o sea, hay distintas formas de hacer la evaluación de la agudeza visual y según sea el resultado de este examen, pues se considera con ceguera total o parcial a una persona. La ceguera se puede producir por varias causas, como accidentes, diabetes mellitus, algunas enfermedades oculares. También puede aparecer de forma repentina en el caso de alguna lesión a nivel de la retina. Y también hay veces que con algún tratamiento médico se puede recuperar parcialmente la agudeza visual según sea el origen de la pérdida de la visión. Tenemos el término ceguera a los colores o discromatopsias, en la cual va a haber una disminución de la facultad para ver algunos colores y hay distintos tipos de discromatopsias. La más conocida es el daltonismo, en el cual hay una dificultad para diferenciar los colores rojos y verdes, pero también tenemos la pronatopía,
en la cual hay dificultad para reconocer el color rojo. Tenemos la deuteranopía, que es dificultad para percibir, para visualizar el color verde. Tenemos la tritanopía, que es dificultad para identificar el color azul, y tenemos la monocromasia o acromasia, que ya habíamos hablado de ella, que es para dificultad para identificar todos los colores. Entonces el paciente va a ver blanco, negro y con todos los tonos de grises. Tenemos el término chalación, que es el crecimiento interno en el párpado de una inflamación producto de una infección a nivel de la glándula de Meibomio. Entonces por dentro vamos a verlo de esta forma y por fuera se puede ver así, ¿sí? Tenemos el término colirio, que es una medicación local que se utiliza para colocar dentro del ojo, y hay distintos tipos de medicamentos que tienen esta forma de presentación, que van a servir para tratar diferentes patologías a nivel ocular. Tenemos el término coloboma, que se refiere a una hendidura congénita que se produce por un desarrollo incompleto del ojo. En este caso habría ceguera de este ojo. Tenemos el término conjuntivitis, que se refiere a la inflamación de la conjuntiva. La conjuntivitis puede ser producida por alergias, por infecciones virales o infecciones bacterianas. Tenemos el término cromatopsia, que es una visión de colores que no está relacionada con la realidad. O sea, el paciente puede ver todo en forma de arco iris o de un color específico, y son colores que realmente no existen. Entonces es una visión subjetiva. Tenemos el término dacriocistitis, que es inflamación del saco lagrimal y que está muy relacionado con la estrechez del conducto nasolagrimal, el conducto que une nuestro conducto lagrimal con el conducto nasal. Por eso es que cuando lloramos, nuestras lágrimas hacen que tengamos secreciones nasales. Entonces, cuando existe estrechez del saco del conducto nasolagrimal, que es muy frecuente en los niños recién nacidos, pues va a producirse una inflamación a nivel del saco lagrimal y puede también ocurrir una conjuntivitis. Entonces, en este caso, lo único que hay que hacer es hacer un masaje a nivel del conducto nasolagrimal y con eso se abre el conducto. Tenemos el término daltonismo, que ya habíamos explicado anteriormente, que es un tipo de discromatopsia y que es hereditario, tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Aquí va a haber ceguera para algunos colores, sobre todo para el rojo y el verde. Tenemos el término desprendimiento de retina, que habíamos conversado anteriormente, que es una de las causas de ceguera, es el desprendimiento de retina, que puede ser parcial o puede ser total. Si el desprendimiento de la retina es total, pues va a haber pérdida total de la visión del ojo que se ve afectado. Tenemos el caso del término ectoprión, que se refiere a una eversión o una versión hacia afuera del borde libre de los párpados. Tenemos el término enostalmo, que es el desplazamiento normal del globo ocular hacia atrás. El globo se hunde hacia adentro. El término entroprión, que es lo contrario de ectroprión. Si ven aquí, el ectroprión, y vamos a ver el entroprión. Se mete hacia adentro el borde libre de los párpados. Tenemos el término enucleación, que es una práctica quirúrgica que se realiza para extirpar de forma quirúrgica el globo ocular. Tenemos el término epífora, que se refiere a una producción excesiva de lágrimas. Tenemos el término escotoma, que es un área parcialmente ciega en el campo visual. Entonces el paciente podría ver de forma similar a la imagen que estamos proyectando. Tenemos el término estrabismo, que es una desviación manifiesta de un ojo. También se puede conocer como visquera o heterotropía. Entonces puede haber estrabismo convergente, estrabismo divergente. En el convergente el ojo se mueve, se desvía hacia la línea media. En el estrabismo divergente el ojo se desvía hacia la línea lateral, y en el estrabismo vertical pues va a haber una desviación del ojo hacia arriba o hacia abajo. Tenemos el término eversión, que es una de las técnicas que podemos utilizar para revisar mejor
el globo ocular, y es una acción de tirar hacia arriba y hacia afuera una parte de los párpados para que se ponga al descubierto la superficie interna del párpado. Casi siempre hacemos eversión del párpado superior. Tenemos el término exoftalmos, que se refiere a una protrusión anormal del globo ocular, quiere decir que los globos se van hacia afuera. Tenemos el término facoma, que es un tumor que se va a producir a nivel del cristalino. Tenemos el término fondo de ojo, como vemos aquí en esta imagen de aquí, esto es un fondo de ojo, que es el área posterior del ojo, que se puede observar a través de un equipo que se llama oftalmoscopio y nos va a permitir ver la fovea o mácula y también nos va a permitir ver la papila del nervio óptico, entre otras estructuras. Tenemos el término fotofobia que habíamos mencionado al inicio de la clase, que se refiere a una sensibilidad anormal o una incomodidad que se puede producir en el paciente cuando sus ojos perciben la luz. Tenemos el término glaucoma, que es un grupo de patologías del ojo que se producen por lo general por una presión intraocular elevada. En algunas etapas, sobre todo cuando la presión intraocular no ha subido mucho, puede ser asintomática, pero pueden evolucionar. El glaucoma puede evolucionar y causar defectos en el campo visual, incluso llevar a la pérdida total de la visión del ojo que está afectado. Tenemos el término hemianopsia, que vamos a ver más adelante con una tablita que les traje, que es una ceguera en la mitad del campo visual de uno o de ambos ojos. Entonces hay distintos tipos de hemianopsia, como vamos a ver aquí. Así vería una persona normal. Una persona con hemianopsia puede ver solo una parte de su campo visual, porque el otro está oscurecido totalmente. Entonces, en dependencia del sitio de la lesión a nivel del nervio óptico, así será, así es los tipos de variaciones de la hemianopsia. Tenemos, por ejemplo, la ceguera total de un ojo o ceguera monocular. Tenemos la hemianopsia bitemporal, quiere decir que el paciente no logra visualizar correctamente los campos visuales temporales de ambos ojos. Tenemos la hemianopsia homónima, que son los dos campos visuales hacia la derecha y también puede ser hacia la izquierda. Y tenemos las cuadrantopsias, que en lugar de ser hemi, el prefijo hemi significa mitad, cuadrantopsia sería entonces ceguera de un cuadrante de los ojos, y tenemos también los escotomas que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos el término heterocromía, que es una diferencia en la coloración de ambos iris o de las partes de un mismo iris. Hay veces que es en un mismo ojo, una parte tiene un color, una parte del iris tiene un color y la otra parte tiene otro. Cualquiera de los dos casos se denomina heterocromía. Tenemos el término ifema, que es la presencia de sangre en la parte anterior o inferior del globo ocular. En el caso del ifema, cuando se produce por traumatismos, el tratamiento sería usar un parche especial para proteger el ojo. Habría que limitar la cantidad de actividad física en el paciente. Habría que levantar también la cabecera de la cama para ayudar al drenaje del ojo, y necesariamente haría falta la consulta por parte de un oftalmólogo. Verán que no es lo mismo el ifema o ifema, que es cuando hay sangre en la parte dentro del globo ocular, a cuando se produce un hiposfagma, que sería una hemorragia a nivel subconjuntival. Cuando la hemorragia está a nivel subconjuntival, realmente no necesita un tratamiento médico, porque si es poca la cantidad de hemorragia que hay a nivel de la conjuntiva del ojo, pues esto se va a ir reabsorbiendo solo. Se recomienda al paciente hacer un poco de reposo visual y no colocarse ninguna medicación en el ojo. Tenemos también el término hipopión, que es cuando en lugar de sangre lo que se acumula aquí en la cámara del ojo sería pus. En este caso lleva tratamiento urgente porque el paciente podría perder el ojo. Tenemos el término microoftalmo, que es en el caso de que un globo ocular
es de tamaño anormalmente más pequeño que el otro. Hay distintos tipos de grados de microoftalmos, pero en todo caso, de forma general, se disminuye visualmente, o sea, es fácil identificar que hay un globo ocular más pequeño que el otro. Tenemos el término moscas volantes, que es un fenómeno bastante subjetivo que se caracteriza porque las personas perciben dentro de su campo visual, pueden ser algunos filamentos como visión con telarañas, puntitos negros, y aunque no constituye una patología como tal, sí es recomendable que cuando un paciente refiere este tipo de síntoma, perdón, pues que se haga consultar con un oftalmólogo para determinar si existe algún traumatismo o alguna lesión a nivel de las estructuras del ojo. Tenemos el término nictalopía, que es una ceguera para poder ver durante la noche. Entonces el paciente no ve de forma nítida, sino más o menos como se ve en esta imagen. Tenemos el término nistagmo, que se refiere a un movimiento ocular rápido e involuntario de los ojos. Y tenemos el término oftalmoplegia, que se refiere a parálisis de los músculos del ojo y le van a impedir que el paciente pueda mirar hacia alguno de sus lados o hacer algún movimiento específico con sus ojos. Tenemos el término orzuelo externo, que habíamos dicho que es diferente del chalación o del orzuelo interno. En este caso hay inflamación por infección a nivel de las glándulas de Moll o las glándulas de Seyss y se va a ver así en el mismo borde del párpado. Y tenemos el orzuelo interno o chalazo que ya vimos anteriormente. Tenemos el término papiledema, que es un edema que se produce en la papila óptica por aumento de la presión intracraneal. Entonces, si recuerdan la imagen anterior del fondo de ojo, vamos a revisar, miren aquí, cómo se ve la papila del nervio óptico pequeñita, y vamos a ver en esta imagen donde hay una presión intracraneal cómo se produce un edema a nivel de la papila. Y esto nos permite identificar que existe presión intracraneal. Tenemos las placas de Ishihara, que son unas placas de colores que se utilizan para poder identificar los distintos tipos de disminución de la capacidad para identificar los colores y de esta forma poder hacer el diagnóstico correspondiente de qué tipo de discromatopsia tiene un paciente. Tenemos el término policoria, que se refiere a la existencia de más de un orificio pupilar en el ojo, como podemos ver aquí. Tenemos el término poliosis, que se refiere a la presencia de canas a nivel de las pestañas. El término presbicia, que es una disminución gradual de la agudeza visual debido al envejecimiento fisiológico que presenta nuestro cuerpo y que se puede presentar a partir de los 40 años de edad. Entonces la presbicia es una pérdida natural, es una pérdida fisiológica de la visión, de la agudeza visual. Tenemos el término pterigio, que es un pliegue triangular de tejido que se extiende desde la conjuntiva y puede llegar hasta la córnea y puede producir diferentes malestares a nivel de la visión. El término topsis, que significa caída, topsis palpebral, caída del párpado. Tenemos la queratitis, que es una inflamación de la córnea y que puede estar causada por diferentes orígenes. El término queratocono, que es una deformidad de la córnea y que va a adoptar este tipo de forma cónica, como vemos aquí. Tenemos el término retinoblastoma, que es un glioma a nivel de la retina, es un tumor a nivel de la retina. Tenemos la tabla de Snellen, que es una de las tablas que se utiliza para medir la agudeza visual. Entonces, como habíamos explicado cuando hablábamos de ceguera, cuando el paciente tiene una disminución de la agudeza visual de menos de 20/200, quiere decir que no puede ver este tamaño de letra, entonces se diagnostica como ceguera. Esta cartilla nos sirve para nosotros poder identificar la agudeza visual de un paciente. Tenemos el término uveitis, que es la inflamación de la capa vascular del ojo. Tenemos la xanthopsia, que es visión cuando el paciente ve todo de color amarillo, o sea, todos los objetos lo ve amarillo. Y tenemos la xeroftalmía,
que es un estado de resequedad y rugosidad a nivel de la conjuntiva, y se va a identificar porque cuando vemos los ojos del paciente se ven resecos y con falta de brillo. Y hasta aquí hemos analizado la terminología correspondiente al órgano de la visión. Continuando con la terminología de los órganos de los sentidos, hablemos de la terminología referente al órgano del sentido de la audición. Tenemos el término acúfeno, que se refiere a una percepción de sonidos que no existen, sería una alucinación auditiva. Tenemos el término acusmatagnosia, que es cuando una persona no es capaz de reconocer los sonidos o los reconoce de forma imperfecta, pero esto es debido a un trastorno mental. Entonces sería una sordera mental. Tenemos la acusmatamnesia, que es la falta o deficiencia de memoria auditiva. Cuando nosotros escuchamos un sonido, este sonido queda grabado y lo logramos identificar, identificamos su origen, este sonido queda guardado en nuestra memoria. Y de esta forma, cuando volvemos a escuchar el sonido, lo podemos asociar con un origen que anteriormente ya nosotros identificamos. Tenemos el término aerotitis, que es la inflamación del oído medio. Y se va a producir, por ejemplo, en el caso de los aviadores. También cuando nosotros viajamos en avión o vamos viajando en bus y pasamos de una zona de más presión a menos presión o viceversa, pues podemos tener este tipo de inflamación a nivel del oído medio. Este tipo de otitis es generada por las diferencias de presión entre la caja timpánica y el medio ambiente. Tenemos el término anacusia, que es una sordera total. Aquí es diferente a la acusmatagnosia, porque en el caso de la acusmatagnosia el trastorno es mental. En el caso de la anacusia existe alguna lesión a nivel del órgano de corte o de alguna otra estructura del oído que hace imposible la percepción del sonido. Tenemos el término anquilosis de cadena, que es cuando se unen de forma sólida los huesecillos que forman el oído. Tenemos el término audiograma, que es un registro gráfico que se realiza cuando se hace la medición de la audición de un individuo, y esto nos permite identificar si existe algún trastorno en la percepción de los sonidos. Tenemos el término barotrauma, que se refiere a dolor en el oído debido a los cambios súbitos de presión atmosférica. Entonces está muy relacionado con la aerotitis. Hay una diferencia en la presión atmosférica y esto hace que se genere una aerotitis y secundariamente puede aparecer dolor en los oídos debido a este cambio de presión, y a eso se le conoce como barotrauma. Tenemos el término cerumen, que se refiere a la acumulación de una sustancia pastosa que es secretada por las glándulas apocrinas del conducto auditivo externo. Tenemos el término coleastoma, que es una alteración destructiva y progresiva de la mucosa del oído medio. Esto es una patología que puede ser congénita o adquirida, y se va a formar un tejido epitelial que se va a descamar y también va a tener la facilidad de infectarse. Entonces, esto puede producir desequilibrio, vértigo, sordera. Aquí vemos la diferencia entre la mucosa del oído medio de un oído sano, y aquí vemos la mucosa de un oído con coleastoma. Aquí vemos el registro gráfico de la percepción de los sonidos, y es lo que se conoce como un audiograma. Hay distintos tipos, hay distintos registros que se llevan. Esto es un ejemplo de uno de ellos. Cuerpo extraño sería cualquier objeto que se introduce, en este caso estamos hablando del oído, pues en el oído, pero podemos encontrar cuerpos extraños en cualquier orificio de nuestro cuerpo. Tenemos el término diploacusia, que es cuando podemos escuchar de forma simultánea en uno o en ambos oídos dos sonidos diferentes que están originados por un mismo estímulo. Por ejemplo, hacemos sonar una campana y el paciente es capaz de identificar
dos tipos de sonidos diferentes que se originan de ese toque de la campana, y eso se le llama diploacusia. Tenemos el término disacusia, que es la audición imperfecta, y en algunos casos la disacusia puede producir algún tipo de malestar cuando escuchamos algunos sonidos. Tenemos el término hemotímpano, que es la presencia de sangre en la membrana timpánica con la membrana íntegra. Aquí no hay perforación de membrana, ¿sí? Tenemos el término hipoacusia, que se refiere a la disminución de la agudeza auditiva. La hipoacusia puede ser conductiva cuando hay algún obstáculo en la transmisión del sonido, y puede ser neurosensorial cuando hay algún daño a nivel del oído interno o cuando ha habido algún daño a nivel del nervio acústico. Aquí tenemos un cuadro resumen donde vemos las principales causas de hipoacusia neurosensorial y hipoacusia conductiva. Tenemos el término laberintitis, que se refiere a la inflamación del laberinto. Tenemos también la luxación de cadena, que es cuando se pierde la relación anatómica entre los huesecillos que forman las articulaciones del oído. El término macrotia, que es cuando una oreja es mayor de lo normal. Para poder identificar anatómicamente que la oreja es mayor de lo que corresponde para el cuerpo del individuo, pues trazamos una línea a través de la cola de las cejas, ¿sí? Donde termina la cola de las cejas se traza una línea y la oreja debe quedar de ese nivel hacia abajo. Si el borde superior de la oreja sobrepasa la línea de la cola de las cejas, pues entonces podemos diagnosticar que hay una macrotia. Hay distintos grados de macrotia, de la misma manera que existe distintos grados de microtia, que sería lo contrario, pues una oreja más pequeña de lo normal. Y vemos aquí como hay 4 grados de microtia. En el grado 1 es casi imperceptible el defecto. En el grado 2 ya va a haber alguna deformidad anatómica reconocible. En el grado 3 pues no se forma el oído de forma natural, sino que van a haber restos rudimentarios de tejido del cartílago del pabellón auricular, y en el grado 4 pues no va a haber oreja ni canal auditivo. Tenemos el término mastoiditis aguda, que se refiere a la inflamación de la mucosa de las celdas mastoideas. Y esto es una patología que hay que tratar rápidamente por su cercanía con el área cráneoencefálica. Tenemos el término meningitis, que se refiere a la inflamación de la membrana timpánica y acompaña algunas infecciones del oído. Hay que cuidar la integralidad de la membrana timpánica porque ella comunica al oído interno con la cavidad cráneoencefálica. Tenemos el término otalgia, que se refiere a dolor de oído. Tenemos el término otitis, que se refiere a la inflamación del oído. La otitis puede ser media o puede ser otitis externa, en dependencia del segmento en el que se encuentra la inflamación. Tenemos el término otoclesis, que es la oclusión del conducto auditivo. Tenemos el término otomicosis. Vemos en esta imagen de aquí una otomicosis, que es una invasión de microorganismos, específicamente hongos, a nivel del oído. Y tenemos el término otopiosis, que es cuando hay supuración por parte del oído. También tenemos el término otorragia, que es cuando hay sangrado a través del canal auditivo, y de forma general se conoce como otorrea a todo tipo de secreción anormal del oído. La única secreción normal del oído es el cerumen. Cualquier otra secreción que salga a través del oído, pues de forma general se conoce como otorrea. Otorragia si es sangre, otopiosis si es pus. Tenemos el término perforación de la membrana timpánica, que va a producir una comunicación entre el oído auditivo externo y el oído medio. Entonces, en este caso, el paciente debe tener ciertos cuidados hasta que la membrana termine de cicatrizar por completo.
porque una infección en este caso podría traer como consecuencia infecciones más graves como son las meningoencefalitis. Entre las medidas que debe tomar un paciente con perforación de la membrana timpánica está no introducirse ningún objeto en el oído, no lavarse dentro del oído, no debe tener baños en piscinas, en ríos o en playas, debe colocarse un algodón en el oído cuando se va a bañar, un tapón de algodón para evitar que se introduzca cualquier tipo de líquido dentro del oído que pueda complicar aún más el cuadro. En la perforación de la membrana timpánica, muchas veces cuando hay otitis media, el paciente tiene mucho dolor de oído y de momento siente algo que revienta en su oído y el dolor cesa. Y cuando este dolor se quita de forma brusca y espontánea, entonces hay que revisar porque es uno de los signos de perforación de membrana timpánica. Tenemos el término pólipo, que también lo habíamos visto en sistema digestivo, y esto se refiere a un tumor benigno que se va a ubicar a nivel del oído medio en este caso. Tenemos el término presbiacusia, que al igual que la presbicia que veíamos en la terminología del órgano de la visión, pues la presbiacusia va a ser una disminución de la agudeza auditiva, pero es producido por el propio envejecimiento de nuestro cuerpo. Entonces es una pérdida fisiológica de la agudeza auditiva. Tenemos el caso de la sordera, que es la privación completa o también puede ser parcial de la percepción de los sonidos. En esta imagen podemos ver un pólipo, vean aquí, esto sería un pólipo dentro del oído. Recordar que los pólipos, aunque tiene el término tumor, recordar que tumor significa aumento de volumen. Tumor es todo lo que crece, ¿sí? En el caso de los pólipos no son malignos, son benignos. El término tapón de cerumen, que se refiere a una oclusión parcial o total del conducto auditivo externo y se va a producir por una secreción excesiva de cerumen a nivel del oído, del conducto auditivo externo. Tenemos el término tinnitus, que se refiere a una sensación de campanilleo o retintín a nivel del oído. Tenemos claro, sin ningún objeto, sin ningún origen que nosotros podamos identificar. El término vértigo, que se refiere a la alucinación del movimiento, y en este caso se da por alteración del equilibrio que se encuentra definido en nuestro cuerpo por el órgano de Corti y el laberinto. Ellos se encargan de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. A continuación vamos a hablar de las alteraciones del gusto. Vamos a recordar en la lengua dónde se encuentran ubicadas las papilas gustativas para identificar los sabores específicos. A nivel de la punta de la lengua tenemos el dulce, un poquito más atrás hacia los lados tenemos el salado, más atrás y también hacia los lados tenemos el sabor ácido, hacia el fondo de la lengua tenemos el sabor amargo y en el centro de la lengua tenemos el sabor umami. El sabor umami es el sabor de lo delicioso. Es con esta parte de la lengua que nosotros podemos identificar el sabor exquisito de algunas comidas producido por algunas especias. Por ejemplo, podemos hablar del ajinomoto, el curry, que son especias que producen el sabor umami. Entonces, umami sería el sabor de lo delicioso. En el caso de la lengua tenemos la glositis de Hunter, que aparece en la anemia perniciosa y en este caso se va a acompañar de pérdida del sentido del gusto y sensación de calor y ardor a nivel de la lengua. Tenemos la glositis exfoliativa marginada, que es una inflamación en el dorso de la lengua en la que van a aparecer ciertas partes con manchas rojas, con descamación de la mucosa de la lengua y va a estar rodeada de un borde blanquecino como lo podemos ver en esta imagen. Tenemos la lengua negra y peluda, que es una lengua en la cual se van a desarrollar vellos. Esto es una enfermedad que afecta a las papilas de la lengua. Es causada por un defecto en la excreción de las papilas filiformes de la lengua que van a crecer más de lo normal y le van a dar a la lengua un aspecto peludo, ¿verdad? Las bacterias y algunos otros microorganismos se pueden acumular en estas papilas y causar decoloración de la lengua.
¿sí? Con el color como el que ven aquí en esta imagen. Y tenemos también el cáncer de lengua, que aunque no es un cáncer muy frecuente, cualquier coloración oscura con pérdida de la sensibilidad a nivel de la lengua o de las encías, pues sería bueno hacerlo consultar con un especialista. En las alteraciones del tacto podemos ver las urticarias, que son manchas o ronchas a nivel de la piel, que las vimos cuando estudiamos la piel, las dermatitis, que son ocasionadas por inflamación de la piel o de la dermis, la psoriasis también, que es una aparición de manchas de forma escamosa, algunas infecciones por hongos y las quemaduras. Ellas van a provocar cuando no son tan ligeras, sino que ya estas enfermedades están un poco avanzadas, pueden producir alteraciones del tacto. Recordar que el tacto no se encuentra solo a nivel de las manos, sino que nosotros tenemos sensación táctil a nivel de nuestro cuerpo, que nos permite identificar los diferentes cambios de temperatura, los diferentes grados de dolor, ¿verdad? Entonces, en las áreas del cuerpo donde aparezca algún tipo de alteración de las que mencionamos, puede haber alteraciones del tacto, pérdida de la sensibilidad del tacto. Para cuidar nuestra piel, pues debemos mantenerla limpia e hidratada y tener cuidado con el roce sobre las superficies de contacto. En las alteraciones del olfato podemos clasificarlas en cuantitativas y en cualitativas. Entre las cuantitativas podemos mencionar la anosmia, que es la pérdida absoluta del olfato, hiposmia, que es cuando tenemos disminución de la percepción del olfato, y la hiperosmia, que es cuando tenemos una percepción olfatoria exagerada. En las cualitativas, las parosmias, que es cuando tenemos una distorsión en la percepción olfatoria, estamos oliendo algo y nos parece, o sea, identificamos el olor como si fuera otro producto. A las alucinaciones olfatorias o fantosmias, que es cuando percibimos olores que no están relacionados con ningún estímulo externo. Y tenemos la cacosmia, que es cuando tenemos percepciones desagradables de olores, y estas pueden ser objetivas o subjetivas. Hasta aquí hemos estudiado la terminología de los órganos de los sentidos. Y a continuación vamos a tratar los términos del sistema nervioso. En el sistema nervioso tenemos el término afasia, que es la pérdida de la facultad de expresión a través del habla, la escritura o la mímica. Entonces se pierde cualquier posibilidad de hacernos entender a través del lenguaje hablado, escrito o a través de la mímica, ¿verdad? Esto ocurre debido a una lesión o a una enfermedad de ciertas áreas cerebrales superiores que están relacionadas con la expresión y la comprensión. Entonces, en el caso de la afasia, el paciente no puede comunicarse por ninguna vía con otra persona. El término anartria es la imposibilidad de articular palabras. Aquí el paciente podría expresarse a través de la escritura o de la mímica, pero no tiene posibilidad de articular palabras, entonces sería una mudez completa. Esto se produce por enfermedad de los nervios o los músculos que intervienen en el lenguaje. El término ataxia, que es la falta de coordinación muscular, donde el paciente lo podemos identificar cuando el paciente no es capaz de caminar en línea recta hacia adelante y hacia atrás. Y esto es debido a una irregularidad en la acción muscular. En el caso de la ataxia cerebelosa, es una enfermedad que se transmite de forma autosómica dominante, de forma tal que el 50% de la descendencia del paciente que sufre de ataxia tiene la probabilidad de nacer con ataxia cerebelosa. Tenemos el término atrofia, que se refiere al desgaste o la disminución del tamaño de un órgano o de un músculo. La atrofia la habíamos visto en el sistema osteomioarticular, y como mismo la vimos en el sistema osteomioarticular, que puede ocurrir a nivel de un músculo, pues también podemos ver atrofia a nivel de un órgano cuya función se ha visto disminuida por cualquier causa. Tenemos el término disartria, que es cuando el paciente tiene dificultad para hablar, pero puede articular palabras aunque lo hace con dificultad.
Disfagia, dificultad para la deglución, lo vimos en la terminología del sistema digestivo. Tenemos el término disfasia, que sería una afasia de grado incompleto, sería dificultad para la expresión a través del habla, la escritura o la mímica, pero el paciente logra comunicarse de cierta forma. En la disinergia habría una alteración en la coordinación muscular y en este caso sería un signo de disfunción cerebelosa. El término dismetría, que es cuando se pierde la capacidad para calcular qué tan largo debe ser un movimiento para realizar una acción muscular. Entonces esto sería un signo de disfunción cerebelosa también. La estereognosis, que es la capacidad que nosotros tenemos de percibir mediante el tacto la naturaleza de algún objeto. Por ejemplo, este objeto podría ser un celular, un esfero. Nosotros con los ojos cerrados, sin necesidad de ver un objeto, lo tocamos y lo podemos identificar. Es lo que nos permite, por ejemplo, durante la noche o cuando ponemos las manos dentro de un cajón en el que no estamos viendo, sino que metemos la mano sin mirar, poder identificar cuáles son los objetos que queremos encontrar y también identificar aquellos objetos que no queremos tocar, ¿sí? Tenemos el término fasciculación, que se refiere a una contracción espontánea de un número de fibras musculares que tienen en común un mismo nervio motor y que se produce con mucha frecuencia por fatiga muscular. Entonces, en el caso de que se produzca por fatiga muscular, existen la recomendación en el caso de deportistas o personas que practican algún tipo de ejercicio físico regular, pues que para evitar la fatiga muscular consuman alimentos ricos en potasio como es el guineo. Tenemos el término grafestesia, que se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de reconocer cuando nos escriben algo o cuando nos dibujan algo en nuestra piel sin necesidad de ver el trazado. Tenemos los sufijos paresia y plegía, que significan, en el caso de paresia, pérdida de la fuerza muscular, disminución de la fuerza muscular, y en el caso de plegía sería la pérdida total de la fuerza muscular. Y tenemos los sufijos hemi, que significa mitad derecha o izquierda del cuerpo, para, que significa mitad superior o inferior, y cuadri, que significa los 4 miembros. Y así podemos armar palabras como, por ejemplo, hemiplegia, combinando los prefijos con uno de estos dos sufijos. Hemiplegia, que se referiría entonces a la pérdida total de la fuerza muscular de la mitad del cuerpo, derecha o izquierda. La palabra paraplegia, que se referiría a la pérdida total de la fuerza muscular de ambas piernas o de ambos brazos en caso de que fuera inferior o superior. Y de esta forma, con la combinación de los prefijos y los sufijos, podemos armar palabras que nos ayuden a determinar de mejor forma y con una sola palabra la condición de un paciente. Tenemos el término hernia cerebral, que es cuando el material encefálico pues protruye a través de pliegues meningios o algún agujero craneal anatómico. El término edema cerebral, que es cuando hay un exceso de líquido extravascular y va a producir una compresión a nivel del cerebro contra el cráneo. Y esto va a producir 3 signos fundamentales. El edema de la papila, que era lo que veíamos a nivel del fondo de ojo cuando revisamos la terminología del órgano de la visión, va a producir vómitos en proyectil o vómito central, que es un vómito que no viene precedido de náusea. El paciente no siente deseos de vomitar y solo vomita de una. Y lo otro va a ser cefalea intensa. Puede haber pérdida de la conciencia, incluso la muerte del paciente si no se atiende de forma oportuna. Tenemos el término hidrocefalia, que se refiere al aumento del líquido cefalorraquídeo que puede ocasionarse por malformaciones en los ventrículos o en sus conductos y por algunas infecciones. Si todavía no se han consolidado las suturas craneales, pues la cabeza va a aumentar de tamaño, pero si ya están consolidadas las suturas craneales, entonces va a haber signos de hipertensión endocraniana. Tenemos los traumatismos, que pueden producir hematomas a diferentes niveles del sistema nervioso en dependencia del objeto que los produzca y el sitio de la lesión, y puede causar también la muerte del paciente. Cuando ocurren traumatismos cráneoencefálicos,
Si el paciente vomita inmediatamente después del trauma o pierde el conocimiento, debe ser llevado de forma oportuna al centro de salud más cercano para una valoración. Tenemos las lesiones medulares, que es cualquier mecanismo por el cual se pueda lastimar o seccionar la médula espinal y que en dependencia del segmento que se vea afectado va a ser el síntoma que va a presentar el paciente. De esta forma tenemos este cuadro resumen en el cual ustedes pueden consultar teniendo en cuenta el nivel de la lesión, cuáles van a ser los síntomas que va a presentar el paciente. En el caso de la enfermedad cerebrovascular tenemos tres tipos de lesiones. Tenemos la hipoxia, que es cuando disminuye el oxígeno en la célula, la isquemia, que es cuando ya hay una pérdida de oxigenación a nivel de los tejidos, y el infarto, que es cuando ya muere el tejido cerebral. Entonces los síntomas que va a tener el paciente van a ser variados según el área en la que se ubique el daño. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en la región frontal tenemos el control de las emociones, mientras que en la región posterior tenemos la interpretación de los estímulos sensitivos y el área visual. Entonces podemos nosotros tener síntomas variados en dependencia del área del cerebro que se vea afectada por un accidente cerebrovascular. Tenemos el término trombosis y embolia, que ya lo habíamos revisado en la terminología del sistema cardiovascular. En el caso del sistema nervioso es más frecuente la trombosis extracerebral, pero se puede dar trombosis o embolia a nivel cerebral y constituye una urgencia médica. Es muy frecuente que se produzcan las trombosis por acumulación de colesterol a nivel de las arterias, que es la patología que conocemos como arterioesclerosis. Tenemos las hemorragias intracraneales. Las hemorragias pueden ser traumáticas o no traumáticas. En el caso de que sean traumáticas, pues bueno, van a estar precedidas de un trauma craneoencefálico. Pero en el caso de la hemorragia intracraneal no traumática, puede producirse por una subida brusca de la tensión arterial o por la ruptura de un aneurisma, que ya nosotros revisamos en cardiovascular, que los aneurismas son dilataciones saculares de las arterias y que, por ejemplo, cuando se rompe un aneurisma a nivel cerebral es un cuadro bastante grave que puede causar incluso la muerte del paciente. A nivel del sistema nervioso también tenemos infecciones, como son las meningitis, cuando se inflaman las meninges, las encefalitis, cuando se inflama el encéfalo, y las meningoencefalitis con la combinación de estos dos tipos de inflamaciones producto de la infección producida por una bacteria, un virus o un hongo. Entonces, en dependencia del microorganismo que la produzca, así va a ser la gravedad de la infección. Tenemos también a nivel del sistema nervioso enfermedades degenerativas. Entre ellas vamos a hablar del Alzheimer, que es una de las más conocidas. Conocidas porque se han estudiado mucho, pero realmente se desconocen muchas cosas acerca de esta patología degenerativa. En el caso del Alzheimer va a haber una disminución de la masa encefálica y va a haber un aumento del líquido cefalorraquídeo como respuesta compensadora a el vacío que deja la masa cerebral cuando disminuye en volumen. Algunos de los síntomas que podemos encontrar de forma precoz en los pacientes que comienzan a desarrollar Alzheimer son cambios de la memoria en la vida cotidiana, dificultad para planificar actividades o para resolver problemas comunes, dificultad para realizar las tareas habituales que el paciente realizaba, desorientación de tiempo y de lugar, va a haber también dificultad para comprender el significado de algunas imágenes o la utilización de algún tipo de objeto. Puede haber también problemas con el uso de las palabras y para ubicar objetos en el sitio que les corresponde. Entonces tienden a dejar los objetos en lugares equivocados. Van a tener cierta dificultad para tomar decisiones simples y van a tender a cambios en el comportamiento como depresión, ansiedad, acompañado de un aislamiento social, cuando comienzan a identificar que están perdiendo la memoria. En el caso de la enfermedad de Parkinson vamos a ver los síntomas típicos de la enfermedad, como son la falta de expresión facial, va a haber un aumento de la salivación, rigidez, sobre todo de las manos y las piernas, va a haber temblor en las extremidades, movimientos lentos. Sin embargo, los pasos del paciente con Parkinson son cortos y acelerados, con una inclinación hacia adelante que pareciera que se fuera a caer hacia adelante. Ya cuando aparece en edad avanzada, pues puede estar acompañado de alteraciones a nivel de la conciencia, de la memoria, puede haber depresión, insomnio, dolores musculares y articulares asociados al desarrollo de esta enfermedad.
Como en todos los sistemas, en el sistema nervioso también tenemos la presencia de tumores. Según el sitio donde se ubique el tumor, pues así va a ser la palabra que lo va a identificar. Por ejemplo, tenemos el glioma óptico, que lo habíamos visto en el órgano de la visión. Tenemos el oligodendroglioma, los meningiomas, y así cada ubicación de tumor a nivel del encéfalo o del sistema nervioso central, pues va a tener una denominación según su ubicación. Los tumores cerebrales pueden ser benignos o malignos. El problema con los tumores cerebrales es que cuando algo crece dentro del cerebro no tiene para dónde expandirse por la bóveda craneana, que es inmóvil, es rígida. Entonces, esto va a hacer que el paciente tenga sintomatología aun cuando el tumor sea benigno. Y de igual manera que hablábamos de los accidentes cerebrovasculares, pues también los tumores cerebrales van a producir síntomas variados según el sitio del cerebro donde se ubiquen. En el caso pues de los tumores malignos, pues tienen un pronóstico muy